Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de CryptoBooks. Yo soy Ismael y en el vídeo de hoy os hemos preparado una guía de cómo funciona el préstamo utilizando nuestras criptomonedas para, bueno, tener un poquito de liquidez en casos de que sea necesario, de que no tengamos los recursos, no queramos vender nuestros activos en ese preciso instante y de esta manera pedir un préstamo, dado que es una herramienta que muy poca gente conoce y hoy vamos a verlo todo en profundidad. Hemos preparado una presentación, como siempre, para que no os perdáis en ningún momento durante el vídeo. Así que nada, sin más dilación, vamos con ello. Bien, como he dicho, hemos preparado esta presentación, como dice ahí, préstamos con cripto como garantía, que nos van a dar liquidez y sin eventos fiscales, lo cual es muy importante. Así que vamos a tratar el tema de principio a fin, así que nada, vamos con ello. Antes de nada, me gustaría recordaros que si queréis estar al día de todas las actualizaciones en cuanto a la criptofiscalidad en España, podéis suscribiros al canal, activar la campana y se os notificará cada vez que subamos un vídeo. Al final estos vídeos os van a servir para estar totalmente al día y estar totalmente actualizados de todas las novedades y bueno, todo lo que necesitáis saber para estar en línea con Hacienda y que no haya ningún problema. Así que nada, vamos a empezar. Bien, en la tabla de contenidos, como siempre, hemos preparado un índice para que no nos perdamos y para que sepáis qué vamos a tratar. En primer lugar, hablaremos sobre los fundamentos y contextos de los préstamos con garantía cripto, es decir, utilizando nuestras criptomonedas como garantía. Después hablaremos de un análisis de plataformas entre CeFi y DeFi, lo cual va a ser muy importante para conocer cómo funciona perfectamente. Y después hablaremos de una guía completa de CryptoBooks y qué es lo que nos va a ofrecer con respecto a este tema. Así que vamos con ello. Fundamentos y contextos de los préstamos con garantía cripto. Bien, ¿cómo podemos obtener liquidez inmediata sin vender criptomonedas? Tienes criptomonedas con un potencial de crecimiento alto, es decir, tienes unas criptomonedas guardadas en tu wallet que necesitas guardar porque, bueno, piensas que van a subir a futuro, entonces no quieres venderlas. ¿Qué pasaría? Necesitamos liquidez inmediata, pero vender significa generar comisiones y reducir tu exposición al mercado. Es decir, si vendemos estas criptomonedas que tenemos guardadas porque pensamos que al final van a subir y vamos a tener una ganancia, no estaríamos consiguiendo liquidez para seguir realizando operaciones. Entonces, ¿qué ofrecemos? Existe una solución muy buena, y es que podemos obtener liquidez inmediata sin vender tus criptomonedas y sin generar hechos imponibles utilizando un préstamo garantizado por tus criptomonedas. ¿Qué significa todo esto? Bien, que utilizando nuestras criptomonedas que actualmente tenemos en nuestra billetera, podemos ofrecerlas para que nos den liquidez y esto es un hecho imponible, es decir, significa que no vamos a tener que pagar ningún tipo de impuesto por esta liquidez extra que vamos a obtener utilizando nuestras criptomonedas. ¿Queda claro? Bien. ¿Por qué elegir un préstamo con criptogarantía? Bien, vas a poder conservar tus criptomonedas, lógicamente, sigues beneficiándote de su potencial de crecimiento, es decir, al no venderlas, vamos a seguir teniéndolas en nuestra wallet y en el caso de que un día puedan subir o pueda aumentar su valor, vamos a poder tener esa ganancia. Luego vamos a tener liquidez inmediata, obtendremos efectivo o stablecoins sin necesidad de venderlas. Después, sin hechos imponibles, evita los impuestos hasta la venta real. Es decir, hasta que no hagamos una venta verídica, no habrá ningún tipo de tasa impositiva. Es decir, no vamos a tener que pagar impuestos, lo cual es algo muy importante. Flexibilidad, tú decides cuándo y cómo devolver el dinero, lo más importante, que es saber que vas a tener que devolver este dinero, lógicamente, pero tú decides cuándo y cómo, lo más importante. Y esto nos ofrece acceso a oportunidades. Reinvierte o utiliza el efectivo para otras estrategias. Muy sencillo, muy fácil. Creo que ha quedado muy claro lo que viene a ser la situación, lo que planteamos, así que vamos a seguir indagando en ello. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona. Préstamos con criptogarantía, el proceso paso a paso. Lo primero va a ser elegir una plataforma. En este caso podemos elegir un CEX como puede ser Nexo, Coinbase, Binance, Bybit, Bit2Me o una plataforma DeFi, Aave, Compound, en función de sus necesidades, habilidades y ofertas de la plataforma. Es decir, necesitaremos encontrar una plataforma que nos ofrezca lo que estamos buscando. Segundo paso, vamos a depositar el cripto elegido como garantía, es decir, depositaremos las criptomonedas que queremos utilizar como cobertura para pedir ese préstamo en cripto. Entonces seleccionaremos y depositaremos la criptogarantía elegida para obtener el préstamo, ni más ni menos, muy sencillo. Tercer punto, recibiremos dicha liquidez. Contra el depósito obtendrá stablecoin o fiat en función del valor de la garantía y las condiciones de LTV. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la cantidad que hemos depositado,
vamos a recibir una liquidez acorde a dicha cantidad en una stablecoin como podría ser USDT, USDC o directamente en moneda fiat, lo cual, pues bueno, depende de cada uno, de cómo quiera operar y de las opciones que quieras barajar. Entonces, aquí está, a tu libre elección. Vamos a seguir. Bien, gestión del ratio LTV. Controla la relación entre el valor del préstamo y el valor de la garantía para evitar riesgos. Después habrá un reembolso del préstamo con intereses, devuelve el principal y los intereses para recuperar la totalidad de las criptomonedas depositadas. ¿Qué ocurre si no devuelvo el préstamo en el plazo determinado? Bien, como dice ahí, esto es un cálculo muy sencillo en el que cuanto más tiempo tardemos en pagarlo, aumentarán los intereses, como todo, y cuanto menos tiempo, menos intereses habrá. Entonces, lo más importante siempre va a ser poder devolver este préstamo lo antes posible y la función de lo que tenemos que devolver respecto a lo que nos van a ofrecer en ese momento dependerá de la cantidad depositada y del tiempo que vamos a tardar en devolverlo. Esto es muy importante al final porque nosotros estamos utilizando, podríamos decir, esta mecánica para poder tener liquidez en un momento en el que no podemos tener liquidez de otra manera. Es decir, no es la solución definitiva, por así decirlo, pero es algo que nos va a ayudar a poder seguir operando sin necesidad de perder esas monedas que estamos guardando, esas criptomonedas, para un futuro, porque queremos mantenerlas, estamos haciendo staking, lo que sea. Simplemente no queremos perder nuestras criptomonedas, pero queremos obtener liquidez. Si el precio de la garantía se desploma, la plataforma interviene para protegerse. El margin call se llama. La plataforma solicita añadir garantías o reembolsar parte del préstamo para que el LTV vuelva a estar dentro del límite establecido. Como bien ha dicho, si la plataforma considera que ha habido una caída grave, nos va a pedir que depositemos una parte de lo que hemos solicitado y será importante hacerlo dentro del plazo especificado porque si no, digamos, o sea, no es que haya unos problemas muy graves, pero esto es parte del contrato que nosotros firmamos, es decir, cuando pedimos dicha liquidez que vamos a necesitar. Por último, tenemos liquidación de garantías. Si no responde el ajuste de márgenes, la plataforma venderá, es decir, liquidará automáticamente la garantía para recuperar el préstamo y los intereses. Esto es lo peor que nos puede pasar, no suele ser lo común, pero sí que es cierto que si no devolvemos la cantidad que nos han solicitado por el motivo que sea, porque se vence el plazo o simplemente porque ha habido una caída, en este caso la plataforma decidirá vender los activos que nosotros hemos depositado para obtener dicha liquidez. Al final, digamos que es una especie de contrato de confianza entre la plataforma y nosotros. Nosotros estamos solicitando liquidez para ese momento necesario, la plataforma nos lo ofrece, pero nosotros tenemos que cumplir con la plataforma. Al final nos ha facilitado todo lo que necesitamos, entonces hay que hacerlo de esta manera. Si no, perderemos los activos. Bien, ¿cuáles son las ventajas de esta estrategia? Bueno, como os he comentado, ya hemos hablado de varias ventajas, pero vamos a ir viéndolas una por una. Liquidez inmediata sin vender, es decir, vamos a tener en nuestro poder dinero fiat o stablecoins para operar sin necesidad de perder los criptoactivos que tenemos. Mantienes la exposición al mercado. Si el valor de las criptos sube, sigues beneficiándote de las ganancias, lo cual es muy importante. Es decir, que si nosotros hemos realizado un préstamo y hemos depositado el token que sea y este sube de valor, lo que vamos a tener que devolver es inferior al final, porque toda esta cantidad que hemos obtenido también se reevalúa. Creo que queda claro, pero cualquier cosa, si tenéis una duda concreta del tema, podéis plantearla en los comentarios y no hay ningún tipo de problema en que nosotros os ayudemos a resolverla, ¿vale? De acuerdo, flexibilidad de reembolso. Tú decides cuándo reembolsar, sin plazos rígidos, dependiendo de la plataforma. Es decir, va a haber plataformas que te van a decir, nos lo tienes que devolver en 6 meses, otras que van a decir, vete devolviéndolo poco a poco, no hay ningún problema mientras lo hagas, y otras que directamente nos van a permitir ir devolviéndolo cuando nosotros veamos o consideremos que es necesario. Esto depende de la plataforma, como digo, ahora veremos algunos ejemplos, pero son los métodos, digamos, que tenemos a la hora de poder devolver dichas criptomonedas. Bien, ¿qué también nos ofrece esto? Pues bueno, acceso rápido a stablecoin o fiat, como he comentado anteriormente, y una recuperación total de la garantía. Una vez devuelto el préstamo, recuperaremos nuestros activos. Es decir, que en muy resumido, nosotros tenemos nuestras criptomonedas, pedimos un préstamo, esas criptomonedas quedan bloqueadas, tenemos liquidez para ese momento en el que el mercado ha bajado, queremos comprar algunas criptomonedas porque pensamos que pueden subir, devolvemos
dicho préstamo a los meses siguientes y después contamos con las criptomonedas que hemos podido comprar durante ese periodo en el que hemos pedido liquidez y por otra parte mantenemos las criptomonedas que tenemos en nuestra cartera, lo cual es muy importante, es una ventaja muy buena, no sé si la conocéis, pero por eso CryptoBooks ha decidido traeros este vídeo para que lo conozcáis. Bien, cuidado, los riesgos que debes conocer. Bien, principales riesgos, reembolsos del préstamo e intereses. Tendrás que reembolsar la totalidad del importe prestado, incluidos los intereses devengados. Bueno, como en cualquier préstamo, todos sabemos cómo funciona, vamos a tener que devolver lo que se nos ha dado más los intereses. A más rapidez, menos intereses. Liquidación automática de la garantía. Si el valor de la garantía cae por debajo de un umbral crítico, recibirás un ajuste de márgenes. Si no actúas con presteza, la garantía se liquidará y se perderá definitivamente dejándote solo con el importe prestado. Es decir, imaginemos que ponemos un Bitcoin y que Bitcoin se desploma hasta el final. La plataforma va a vender este Bitcoin y a nosotros nos dejarían con el dinero que nos han prestado, dicho préstamo, ¿de acuerdo? Esto no depende realmente de nosotros, depende más del propio mercado, pero es un riesgo que debemos conocer. Bien, gestión del riesgo LTV. Un LTV elevado aumenta la probabilidad de que se produzca un ajuste de márgenes, establece umbrales conservadores y reduce el ratio cuando las condiciones del mercado sean desfavorables. Es decir, el LTV va a estar siempre a nuestro favor y a nuestro en contra, pero tenemos que intentar jugar para que siempre esté a nuestro favor. Entonces, vamos a establecer umbrales, digamos, precavidos y vamos a reducir el ratio cuando las condiciones del mercado sean menos favorables. Es decir, intentar pagar un poco menos cuando el precio haya caído, intentar pagar siempre un poco más cuando el precio haya subido para poder liquidar el préstamo que hemos solicitado. Cuidado con los hechos fiscales posteriores. Las operaciones realizadas con el efectivo obtenido podrían generar hechos imponibles. Es decir, el préstamo no genera una tasación directa que tengamos que declarar. Pero en el momento en el que estamos realizando operaciones con dinero fiat o con efectivo, entonces en ese caso sí. Es decir, el poder pedir un préstamo como liquidez nos va a ayudar a tener liquidez, pero en un futuro vamos a tener que pagar las tasas imponibles de las operaciones que hagamos. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido? Lo dicho, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, comentadla abajo en los comentarios. Bien, análisis de las plataformas. Bien, préstamos tradicionales frente a préstamos en cadena, el poder de la automatización en DeFi. Bien, aquí tenemos una gráfica en la que podemos ver cómo funciona un préstamo al que le podemos pedir a nuestro banco, por ejemplo, es decir, un préstamo tradicional, mientras que a la derecha, o sea, más abajo, tenemos un préstamo en cadena, on-chain, un préstamo DeFi. ¿De acuerdo? Entonces, préstamos tradicionales, revisión manual y aprobaciones, tiempo de espera para la solicitud de dicho préstamo, control centralizado, riesgo normativo y censura y tasas fijas determinadas por la entidad. Esto es todo lo que tenemos cuando realizamos o cuando pedimos un préstamo en un banco tradicional. Mientras que si pedimos un préstamo en DeFi, es decir, en una cadena blockchain, vamos a tener una gestión automática mediante smart contracts, acceso inmediato 24/7, proceso descentralizado y transparente, resistencia a la censura y código público, lo cual es muy interesante, y tasas dinámicas basadas en la oferta y la demanda. Dicho así, la verdad que queda muy claro que siempre va a ser mejor hacer un préstamo en DeFi, pero la seguridad que nos da un banco centralizado también es importante. Entonces, por esa razón hemos querido poner todos los puntos, tanto positivos como negativos, a favor de cada uno de ellos, para que vosotros valoréis cómo hacerlo y simplemente tener una comparativa de cómo está evolucionando el mercado. ¿De acuerdo? Bien, la solución híbrida. TradFi son banks, CeFi Hybrid, Crypto Exchange o DeFi, protocolos y smart contracts. Es decir, vamos a hablar primero de los bancos. Préstamos con garantías tradicionales, procesos lentos y burocráticos, control centralizado. De acuerdo. Ahora vamos a hablar de cómo funciona en un exchange, como podría ser Bybit, Bit2Me, Binance, el que sea. Criptopréstamos gestionados por entidades centralizadas. Fácil acceso, pero requiere la confianza de intermediarios. Atención al cliente, interfaz fácil de usar. Bien, ahora vamos a hablar de la tercera parte, es decir, los protocolos y las smart contracts en la cadena DeFi. Préstamos gestionados por contratos inteligentes en blockchain, sin intermediarios, control total para el usuario y transparencia y automatización, pero con riesgos técnicos. Aquí tenéis, digamos, las tres opciones a la hora de pedir un préstamo, tanto banco tradicional como los exchanges, como la cadena de DeFi. Entonces, en este caso, aquí tendríais que decidir cuál es el que vosotros queréis utilizar para tener liquidez en el momento que lo necesitéis. ¿De acuerdo?
Bien, ¿dónde obtener un préstamo con criptogarantía? Plataformas CeFi, centralizadas. Como hemos hablado antes, Binance, Crypto.com, Bit2Me. Ofrece una experiencia sencilla y un soporte dedicado ideal para quienes buscan rapidez y apoyo. Sin embargo, los fondos están en manos del intermediario, con riesgos asociados al control centralizado y posibles restricciones regulatorias. Muy sencillo. Es decir, vamos a pedir un préstamo a un exchange y el exchange va a tener todo el control sobre dicho préstamo. Fácil. En segundo lugar, plataformas DeFi descentralizadas, ejemplos Aave, Compound, Camino Finance. Ok. Basadas en contratos inteligentes, proporcionan transparencia y control directo de los activos, perfectas para usuarios experimentados que quieren total autonomía, requieren conocimientos técnicos y presentan riesgos relacionados con la seguridad del código y la estabilidad del blockchain. Bien, ya hemos visto las ventajas y las desventajas de cómo funciona en cada una de las partes. De acuerdo. Nexo. Aquí tenemos nexo de cómo funciona un préstamo, tenemos activos y colaterales, tipos de interés y condiciones de préstamo. Esto siempre va a ser mejor que echéis un vistazo directamente vosotros para ver cuál es el exchange, por ejemplo, que más os puede funcionar en vuestro caso o si preferís hacerlo en DeFi. Entonces aquí os hemos puesto varios ejemplos de más de 100 activos soportados, es decir, Bitcoin, Ethereum y USDT, con LTV máximo del 50% para Bitcoin y Ethereum, el tipo de interés del 18,9% al 2,9% en función del nivel de fidelización y condiciones del préstamo, importe mínimo $50, importe máximo $2 millones, sin plazo fijo, reembolso flexible, cuando quieras. Bien. Binance. Criptomonedas admitidas como colateral. Prácticamente todos los activos disponibles en Binance. Activos disponibles para préstamo, generalmente USDT, BUSD, BTC, Ethereum y algunas stablecoin o activos líquidos, dependiendo de las condiciones del mercado y del tipo del préstamo seleccionado. Los LTVs máximos variables según el tipo de préstamo y el activo en sí. Es decir, podemos tener con una tasa flexible un LTV inicial de hasta 78% como aparece ahí para Bitcoin o del 85% liquidación al 91%. Préstamos con tasa fija, LTV máximo estándar de hasta 65% para Bitcoin y Ethereum, USDT y USDC con umbrales escalonados según el monto del préstamo. Es decir, que según la cantidad que solicitemos tendremos un umbral fijado dependiendo de la cantidad. Sí. Luego, los LTV más altos solo disponibles en préstamos flexibles. Los préstamos con tasa fija tienen LTVs más bajos y estables. Como digo, esto siempre va a ser mejor que lo miréis vosotros mismos para que podáis valorar cuál es la cadena, cuál es el exchange que más os interesa personalmente y con cuál queréis trabajar. Aquí estamos dando una pincelada de cómo funcionan en los diferentes exchanges, en este caso hemos visto Nexo, ahora estamos viendo Binance, pero al final a la hora de pedir un préstamo lo que vamos a buscar es nuestro beneficio, nuestra economía, entonces siempre lo mejor es barajar diferentes posibilidades, conocer cómo funcionan en cada una de ellas y de esa manera poder optar al mejor contrato que nos pueden ofrecer en nuestro caso personal, ¿de acuerdo? Que como veis ahí en Binance los términos del préstamo suelen ser flexibles, entre 7 y 180 días. Funciona todo bastante bien, es decir, como digo, es para casos muy puntuales en los que necesitamos liquidez rápidamente, entonces no es algo que tengamos que utilizar todos los días, ni muchísimo menos. Al final es mejor tener tu propia liquidez y así evitas estos préstamos en los que tienes, bueno, que al final pagar unos intereses de devolución, aunque tardes poco, siempre va a haber un poco. Entonces esto es para casos, como digo, extremos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos por otro lado Aave, que es la DeFi, en el que podemos tener activos y colateral. ¿Qué activos admiten? Muy fácil. Ethereum, DAI, USDT y otros tokens de RC20, la cadena. El umbral con liquidaciones del 78% con una penalización del 5% en caso de liquidación. Las tasas de interés, bueno, el API para prestarios, variable según la condición del mercado, como ya hemos visto antes. El cálculo es dinámico, la tasa se ajusta en tiempo real en función de la oferta y la demanda de cada activo en el mercado. Términos del préstamo, bueno, la duración va a ser ilimitada siempre que se mantenga el ratio de colateral. El importe máximo de préstamo depende del valor del colateral depositado y del LTV máximo y el reembolso flexible y sin penalizaciones posible en cualquier momento. Penalización por liquidación.
Si el valor del colateral cae por debajo del umbral de liquidación, se vende una parte del colateral para cubrir la deuda. En este proceso, AVE aplica una penalización del 5% sobre el valor liquidado. Este porcentaje representa un coste directo para el prestario, ya que reduce la cantidad restante del colateral disponible. Es decir, con estas cosas siempre hay que tener bastante ojo, porque al final tenemos que tener en nuestra mano todo el conocimiento posible para que no haya ningún tipo de error y que tengamos toda la información y que sepamos que si pasa del ratio se nos va a cobrar este 5% adicional, ¿de acuerdo? Bien, aquí veis una tabla, CEFI versus DeFi, es una comparación en la que vais a ver cómo funcionan de manera diferente tanto Nexo, Binance, Aave, Compound, Bit2Me, qué es el LTV máximo de cada una de las plataformas, las tasas de interés del préstamo, los activos admitidos como colateral, los activos admitidos como préstamo y los términos del préstamo. Esta tabla os puede servir mucho, así que si queréis podéis incluso hacer una captura de pantalla y guardárosla por si algún día queréis hacer un préstamo y decir, voy a revisar cómo funciona exactamente y cuál es el que más me interesa, y esta tabla para mí, en mi opinión, es perfecta porque nos da toda la información de todas las plataformas que hemos seleccionado aquí para que vosotros lo tengáis en vuestra mano, ¿de acuerdo? Bien, guía completa y seguimiento de la cartera con CryptoBooks. Ahora vamos a hablar de cómo CryptoBooks nos ayuda con todo este proceso del que hemos hablado. Bien, pasos prácticos para gestionar mejor su criptopréstamo. Compruebe el informe LTV diariamente en la plataforma. Activa las notificaciones en tiempo real, correo electrónico, SMS o vía app. Establezca stablecoins de reserva en una cartera en la que tenga acceso rápido. Establecer umbrales personales más conservadores, más amables, digamos, ¿no? Comprobar los tipos de interés semanalmente para CEFI y cada 48 horas para DeFi. Prepare estrategias de intervención en caso de alta volatilidad del mercado, es decir, que tengamos un poco de margen en caso de que haya una alta volatilidad, es decir, que estemos un poco preparados. Realiza un seguimiento de cada operación con CryptoBooks inmediatamente después de ejecutarla. Por eso CryptoBooks es tan importante, nos va a ayudar en todo el proceso con nuestros préstamos debido a todas estas opciones que os hemos dado ahora mismo. Implicaciones fiscales, apertura del préstamo y declaración del colateral. Apertura del préstamo. No genera eventos imponibles en el momento de la apertura, ya que se trata de un depósito de colateral, no de una venta. Para la Agencia Tributaria Española, Hacienda, un evento imponible solo ocurre en caso de venta o realización de ganancias, no por el uso del colateral como garantía. Ya lo hemos explicado antes, o sea, simplemente cuando hacemos una venta o tenemos ganancias es cuando va a ser un evento imponible. Mientras tanto, la apertura del préstamo no lo es. Vamos a poner un ejemplo. Si depositas un Bitcoin como colateral para obtener un préstamo en USDC, no se considera una venta ni un traspaso definitivo, por lo que no genera impuestos en ese momento. Bien. Declaración del colateral depositado. El colateral depositado debe ser declarado en la declaración fiscal aunque no haya sido vendido. Hacienda exige reportar los criptoactivos poseídos incluso si están comprometidos como garantía de un préstamo. Ejemplo, supongamos que tenemos un Bitcoin depositado, comprado a 20.000 euros, como garantía en una plataforma en marzo de 2024. Si el precio del Bitcoin el 31 del 12 de 2024 es de 100.000 euros, esta es la cantidad que declararemos en nuestra declaración de la renta. Creo que ha quedado claro. De todas maneras, como digo, si tenéis cualquier tipo de pregunta o duda, estamos aquí para ayudaros. Bien. Implicación fiscal, el uso de la liquidez y el reembolso de dicho préstamo. Uso de la liquidez. El uso de la liquidez obtenida a través del préstamo no genera un evento imponible por sí mismo, a menos que se realicen ventas de criptoactivos o conversiones fiscalmente relevantes. Atención, movimientos posteriores con los fondos recibidos podrían generar eventos imponibles si se utilizan para comprar activos que posteriormente generan ganancias. ¿De acuerdo? Reembolso del préstamo con intereses. Cuando el prestario devuelve el importe del préstamo más los intereses, el colateral se restituye en su totalidad, salvo posibles comisiones adicionales aplicadas por la plataforma. No se genera un evento imponible, el colateral no se liquida ni se cede. Deducción de los intereses pagados. Los intereses pagados pueden deducirse como gasto, pero solo en casos específicos. Ejemplo, si están vinculados a una actividad económica o empresarial. Como veis, todo es bastante sencillo, está todo muy claro el cómo funcionan los eventos imponibles, cuáles son y cuáles no, y cuáles son aquellos que al final tenemos que declarar para no estar en ningún tipo de problema. Bien, liquidación y pérdida del colateral. Si el préstamo no se reembolsa o el valor del colateral cae por debajo del umbral crítico de LTV, la plataforma emite un margin call. Ya lo hemos visto antes cómo funciona. Si no se interviene a tiempo, el colateral es liquidado para recuperar el préstamo y los intereses. La liquidación se considera una cesión, es decir, un evento imponible. De esta manera estamos comentando
que, para que todo quede más claro, que si por lo que sea no podemos pagar el préstamo que hemos solicitado y la plataforma nos liquida, es decir, vende los activos que habíamos depositado para obtener ese préstamo, eso sí va a ser un evento imponible porque se considera una cesión. La ganancia se calcula comparando el precio de compra con el valor de venta en el momento de la liquidación, aplicando siempre el método PEPS, primero en entrar, primero en salir, en inglés FIFO. Sencillo, ¿verdad? Así que por esta parte hay que tener mucho cuidado. Bien, como veis, CryptoBooks siempre nos va a ayudar con todo esto, nos va a poder trazar todas las transacciones que hagamos y al final vamos a poder tener toda nuestra contabilidad perfectamente realizada, tanto si es un préstamo como si no lo es. Entonces, de esta manera, utilizar CryptoBooks siempre va a ser lo mejor en cuanto al panorama criptofiscal, que al final es de lo que hemos venido a hablar. Como digo siempre, tenéis 7 días de prueba gratuito para probar CryptoBooks y que veáis vosotros mismos su eficacia y cómo funciona. Y además, por haber visto el vídeo, por haber llegado hasta este punto, solo los que llegáis lo sabéis, tenéis un 30% de descuento en el plan que vosotros queráis poniendo el código descuento30. Daros prisa porque este código no sé cuánto tiempo va a estar, así que aprovechadlo ya que puede expirar muy pronto. Lo dicho, esto ha sido todo. Espero que haya quedado muy claro cómo funcionan los préstamos con criptoactivos. Espero que los podáis utilizar en caso de que los necesitéis y que, bueno, al final os ofrecemos diferentes herramientas para que podáis seguir operando, podáis seguir evolucionando en todo este mercado, al igual que el propio mercado evoluciona en sí mismo. Y por mi parte ha sido todo. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que os suscribáis al canal si no lo estáis ya y cualquier pregunta, cualquier sugerencia para un vídeo nos la podéis dejar abajo en los comentarios. Ha sido un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Soy Ismael y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.